del Paraguay nos encontramos me encuentro con gente que estaba trabajando en Medellín y que tiene toda esta lógica de trabajo asociado, ¿viste? Estas cosas que vos te encontrás en un panel en donde hay tipo que cero onda y otro que realmente hay como un buen feeling de lo que están haciendo y demás. Y Medellín estaba trabajando en cosas maravillosas que uno después pudo ir y recorrer y volver y trabajar y todas estas cosas, pero trabajando en cosas como estas, por ejemplo. Esto es... ¿Alguien vio la Virgen de los Sicarios? Si alguien quiere amargarse, digamos, una buena tarde, vaya al video y saque La Virgen de los Sicarios, que es una película colombiana en donde habla de la etapa como más, digamos, como la más dura que tuvo Colombia, en donde los niveles de violencia eran realmente altísimos. La Virgen de los Sicarios fue filmada y tenía como escenario este barrio, que es el barrio de Santo Domingo. El barrio de Santo Domingo es parte de los asentamientos que nosotros los llamamos favela en Brasil, villas acá, y en Colombia los llaman barrios subnormales. Feíto el nombre, ¿no? El tema es que los barrios subnormales son el 60% de Medellín. 60. Con lo cual, te diría, ¿cuál es lo subnormal? Digamos, o sea, ¿qué pedazo es el subnormal? El tema es que en esta cuestión de Medellín y de ese barrio subnormal aparece esta intervención y aparece esta otra, ¿no? O sea, se alcanza a ver, o sea, esto el cerro Otto, digamos, o sea, con un teleférico en ese lugar y este aparato en este sitio. Esta cuestión del teleférico se llama Metrocable. O sea, es parte, Medellín es un gran valle, imaginemos que es así, una quebrada en ese sentido, para hacerlo como muy esquemático. El único lugar donde la ciudad se recorre puntualmente es por el valle, es una ciudad así como muy lineal, más esquemáticamente, como una ladera de la ciudad normal y la otra es la de los barrios subnormales. Con lo cual, la crudeza de la miseria no es la misma cuando vos la ves en un territorio plano a cuando la ves en un territorio inclinado, ¿no? O sea, la tenés como permanentemente presente y aparte como que se miran ahí la ciudad adopta en algún momento un metro de superficie como para poder, digamos, un tren metropolitano como para poder atar y vincular y agilizar todo el tema del transporte, que de por sí es muy congestionado, y, digamos, un sistema español muy moderno, muy cuidado, pero bueno, que unía la ciudad en tanto línea, ¿no? El tema es que no podía subir, hasta que alguien dice, y bueno, pongamos un cable como para que la gente suba, digamos, por ahí. Fue una locura en principio, llamaron a licitación y esas cosas no existían, o sea, más que para los centros de esquí, y alguien lo desarrolla. El tema es que lo desarrolla una gestión como anterior a cuando aparece una decisión de un alcalde que se llama Fajardo, que dice, me voy a meter en lo más duro de Medellín y vamos a probar trabajar de otra manera ahí. Entonces, la estrategia que empieza a decir es, para poder empezar como unificar la ciudad y para poder tratar de ir como achicando esa brecha, tenemos que llevar como las mejores cosas, digamos, a esos lugares que están los más complicados. Empieza con algunas ideas como más vagas. Es un tipo que, digamos, viene de la filosofía y la matemática, una cabeza bastante, digamos, particular y con una gran apuesta al tema de la educación como una herramienta digamos, de inclusión. Entonces lo que plantea es que, digamos, además es como que dice, quiere hacer una serie como de bibliotecas y parques bibliotecas, biblioteca no en el sentido del lugar cerrado, estas cosas, sino la biblioteca como espacio como de encuentro y de conocimiento y donde pasan como todas las cosas en ese lugar, que no solamente sea como objeto reconocible, sino que además sean como intervenciones que empiecen como a desenmarañar esos barrios subnormales. Esta es una de las bibliotecas que, digamos, que se plantea hacer. Esta es la biblioteca de Santo Domingo. Esa biblioteca de Santo Domingo es apadrinada además por los reyes de España y los reyes de España la fueron a inaugurar en ese lugar.
O sea que eso además existen 10 parques bibliotecas en distintos barrios subnormales de la ciudad. O sea que, este hombre está apostando, digamos, fuerte para todas estas cosas, ¿no? No solamente se plantea eso, sino que lo que dice es que en la medida de que el metrocable o estas intervenciones van apareciendo, tiene que ir como descongestionando y aireando todo ese lugar y tiene que ir como calificando el espacio público, o sea, poder hacer como más digna la vida en ese, digamos, en ese lugar. Entonces, en la medida que todas estas cosas iban apareciendo, iba armando algunas calles, le iba dando todo este tratamiento. Acá se ven como algunas estaciones donde está ahí, en donde empieza como a cambiar, digamos, no solamente desde lo físico, sino también de las cosas que van pasando, digamos, alrededor de todo eso, ¿no? Porque junto con esto, en algunos lugares donde la topografía pasan estas cosas, se generan estos espacios, pero se generan todas estas actividades, o sea, las políticas sociales empiezan como a bajar el territorio para todas estas cosas, ¿no? Y en los lugares, o sea, tengamos siempre de presente la Virgen de los Sicarios, en donde, digamos, o sea, la vida valía como muy poco en todo ese lugar, o sea, como símbolo de la violencia era este barrio, que ahí empezaban como a aparecer estas otras cosas. Donde aparece una de las terminales de transporte, se producen como todas estas aguas, se descongestionan, las viviendas se construyen en otros lugares y se generan esos, digamos, esas ágoras o esos espacios como para que vayan apareciendo estas cosas. Como ven, estaba como muy cuidado todo, entonces ¿quién cazzo cuida todo este lugar, no? Entonces aparecen estas personas con estos chalecos que se llaman guardianes del espacio público. Guardianes del espacio público casi como el placero que uno tenía hace un montón de tiempo atrás. Y la figura es un programa que se llama Guardianes del Espacio Público. Los guardianes del espacio público, digamos, mira qué interesante, lo mantienen. Pero hay un plus, digamos, los guardianes del espacio público era gente, lo que formaban era parte de los chicos que formaban las bandas que se tiroteaban una con otra, son tomados de ese lugar y digamos, forman parte de este programa como una forma de reincluirlo, digamos, con una actividad, con un perfil y con un trabajo. Opa, acá hay otra cosa que va más allá de poderle pavimento articulado, todas estas cositas. Si hay el metrocable, la biblioteca, los guardianes del espacio público con los que están ahí, y aparecen cosas de estas. Dentro de este lugar estamos hablando del mismo, o sea, estas plazas que se... Imagínate que todo esto era igual que todas estas cosas acá, o sea, que fue como una especie de sacabocado, ¿no? Que aparece ahí, aparece otra cosa. Aparecen estos edificios y estos edificios tienen este cartel que se llama CEDESO. En esta versión se llama Centro de Desarrollo Zonal. Ese Centro de Desarrollo Zonal son una especie de lo que para nosotros serían las oficinas de empleo que están ahí, o la Secretaría de la Producción que atiende a los mini emprendimientos, en donde, digamos, alguien que fabrica sándwich acá o que deje o cambia sierra dice, bueno, quiero hacer una actividad productiva, y acá están los tipos que arman los proyectos como para decirte esto es viable, esto no es viable, dale por aquí, dale por allá, para todo eso, y están metidos en ese lugar, o sea, en el lugar de conflicto para todas estas cosas, ¿no? Y aparecen ahí, y además que es una iniciativa pública, pero lo banca la Cámara de Comercio de Medellín y Antioquia, o sea, es lo que está acá, digamos, la Cámara de Comercio, como ustedes lo tienen, la otra organización que no me acuerdo en este momento cómo es, la UCIP, digamos, en donde está metida en ese lugar, digamos, aportando a este otro proyecto, es decir, oh, caramba, a todo eso, mucho más caramba, porque la primera vez que yo voy digamos, a Medellín, que yo lo conocía por toda esta gente, pero la primera vez que me invitan para allá es para dar una charla invitado por lo que sería la UCIP local, como para ver estos temas de los proyectos asociados y todas estas cosas, ¿no? Entonces, y bueno, acá aparecen como otras cuestiones, ¿no? Y todo esto como que va creando como este paisaje particular de transformación y permanencia en esta, digamos, en esta geografía tan particular. Como siempre aparece el fútbol, digamos, o sea, esto que en el medio de todo esto aparece, si acá está digamos, la biblioteca de Santo Domingo, aparece el metrocable, y esto que no es la canchita pelada, ¿no? O sea, es un lugar en donde además que se juega el fútbol, se juega
con esto, con el equipo, con todas estas cosas, en donde hay un programa deportivo de salud que se asocia a eso, digamos, o sea, hacemos la canchita, pero además le agregamos todas estas cosas y los pibes están con una cierta como disciplina, organización, formación de equipo, etcétera, etcétera, como para decir, oh caramba, acá pasan raro. Entonces, digamos, hay como un mapa de luces distinto, ¿no? O sea, todos tenemos presente ese mapa de luces del universo, del planeta Tierra, donde están como los lugares del desarrollo y los más oscuros. Bueno, acá pasa lo mismo, o sea, ¿qué pasa con todas estas cosas que son las que le empiezan a dar como una luminosidad distinta, ¿no? O sea, este es el estadio que nosotros veníamos ahí, que no es un estadio, una cancha, pero que está metido dentro de esa, digamos, dentro de esa realidad. Hay una intencionalidad de jugar de otra manera. Hay una intencionalidad clara de jugar de otra manera. Y por ahí siguen con estas cosas. O sea, estas son, digamos, los parques de bibliotecas tienen, en algunos casos tienen bibliotecas, pero tienen jardín de infantes, tienen escuelas, tienen talleres. Y estas son como todas las escuelas públicas que se hacen en estos lugares. O sea, las mejores construcciones y las mejores escuelas en los peores lugares. En lo peor, lo mejor. ¿Hubo que expropiar, entre comillas, viviendas? En algunos casos, digamos, ver la expropiación es relativa, sí, porque sí, todo eso eran, digamos, eran lugares que estaban como... Pero la reubicación, digo. En la mayoría de los casos, digamos, lo que se hizo era acompañado con un programa de relocalización. O sea, ahí proponemos y se hicieron una serie de viviendas en otro lugar como para poder liberar, digamos, esa zona. Lo cual significaba ir, hablar con el vecino. Sí, sí. Ahora que la cosa va, de nuevo, la credibilidad es, digamos, es mayor. Al principio había que renegar mucho. En la cocina, después uno cuando fue, yo ya fui 3 veces a Medellín, digamos, la primera vez vas para conocer y ver si era cierto lo que estaba en otro lado, la segunda vez para meternos en los lugares en donde se hacían las cosas y ver cuáles eran los problemas que se tenían. Y por ejemplo, las disputas más grandes eran con el cura del lugar, donde, a ver, ¿qué vienen a cambiarme el territorio? ¿Viste? En vez de ser con y situaciones terribles, digamos, o sea, terrible y conmovedora. La primera vez que yo había ido ahí, tomando el metrocable y todas esas cosas, bueno, bajamos, las cabinas esas tienen un lugar para 8 personas, más o menos. Nosotros éramos un grupo que éramos 5, y sube otra gente más que era del barrio. Entonces siempre, digamos, como que vos te pones a hablar con el tipo que está ahí, sobre todo como para ver, preguntarle, digamos, cambió la cosa, cambió el barrio. Y el tipo dice, sí, la verdad que cambió mucho, esto era otra cosa, hace un tiempo atrás, se quejaba de Uribe, dice, Uribe por un lado nos están apretando, dice, pero hay cosas que han cambiado, y dice, el único problema es que si esto, dice, tal vez tendría que haber sido 3 años antes, dice, si esto hubiese pasado 3 años antes, seguramente yo tendría mi pelado. Pelado es como le decían a los chicos, que había sido una de las víctimas, se lo habían matado. Que son, yo cada vez que lo cuento me conmueve, porque esas son las cosas que están en juego, ¿no? O sea, esas son las cosas que están, digamos, dando vuelta cuando uno trabaja en estos temas de política urbana. ¿De qué año es la iniciación? Esto es de este siglo, para tener, o sea, la cosa es, digamos, como idea y demás, pero es un proceso que está arrancando tipo 2003, por ejemplo, para darle una fecha. O sea, hay un nivel de inversión realmente como muy alto, ¿no? ¿Podría hacer con evaluación, hacia el cambio? Hay evaluaciones hechas, no rigurosamente científicas, están todavía en una vorágine de hacer, ¿no? O sea, todo esto acompañado por, todas estas escuelas tenían un sistema de concursos públicos de proyectos, con lo cual era como que se generaban, digamos, no era que si mira, tenemos este modelito de escuela, lo vamos a repetir, lo cual no hubiese estado mal, pero además aprovechaban como para generar todo otro cambio o sea, mostrar de que la cosa no solamente que se vea que había una política que se era visible, sino que además era muy, digamos, mostrarla esto como imagen de innovación, ¿no? Con estas cuestiones que, por ejemplo, se llama en este lugar, esto. O sea, son señales fuertes, digamos, porque en el lugar donde estaba deteriorado aparece esto. Los lugares que tenían estas cosas, esta es una escuela, ¿no? O sea, esto es decir, a ver, y no lo estoy haciendo, digamos,
acá, en Olavarría y el Berre. O sea, lo estoy haciendo, digamos, en lugares pesados realmente, ¿no? O situaciones como esta, en donde son dos lugares, o sea, todo esto tiene como una gran estructuración, esto como del jueguito asociado que se veía. Esto se llama el orquideorama, que es el lugar del jardín botánico, también como que cada lugar es como una excusa de aprendizaje, ¿no? Y, digamos, y acá está uno de los centros de interpretación temática realmente muy lindos, con proyectos que tienen que ver con esa escala y que son estas cosas, ¿viste?, lleno de, digamos, de estos juegos en donde como ves que tiene leyes de la física y todas estas cosas que te permiten como aprender, no solamente le pongo hamacas para que los chicos vean, sino como que todo hay una búsqueda de decir, tiene como un plus, digamos, es espacio público, es calidad de iniciativas, todas estas cosas, digamos, es de los lugares donde aprendo, en Medellín, o sea que esto no es Suiza, no es París, no es América Latina, de las más, digamos, de las más profundas, ¿no? De las más complejas. Eso es lo que están haciendo como alternativa de intervención para la renovación digamos, de Medellín. Y todas estas cosas tienen además como un espacio de gestión, en donde siempre son esta asamblea. Yo pongo esto para que vean que esto no es que después lo mantiene el intendente, sino que hay como una búsqueda de darle soporte, digamos, desde otro lugar. Este es el orquideorama, ese otro concurso, el jardín botánico, esto es decir, bueno, lo que necesitaba un espacio para que pasen cosas, y bueno, hicieron como un gran techo, y ese techo es lo que tiene como esta forma, y esto además recibió un premio internacional de arquitectura, lo mismo que esto, con lo cual esas cosas te empiezan como a meter dentro de otros circuitos, y hoy a Medellín la empiezan a conocer no solamente por la FARC o no solamente por Pablo Escobar, sino, digamos, la empiezan a conocer por otras cuestiones, ¿no? Esto tenemos algunas repetidas. La empiezan a conocer por Juanes, digamos. Juanes es el Fito Páez nuestro, digamos, con más proyección todavía, pero Juanes es no solamente que lo empiezan como a rescatar, sino que Juanes es el que, con la fundación que tiene, es el que banca el funcionamiento de este tipo de espacios. O sea, la fundación de Juanes tiene, en donde el municipio hizo estas cosas, pero después, digamos, todas las otras organizaciones que están dando vuelta aportan a esto. Y ahí lo que hay es asociatividad y una estrategia de marketing brillante. A ver, que Juanes banque esto es mucho más de que el recurso que puedan generarse para poder mantener a los profesores de educación física o los entrenadores de fútbol, sino, digamos, es poder mostrarlo de otro lugar. Que la biblioteca de Santo Domingo sea apadrinada por los reyes de España, que hayan estado en ese lugar, digamos, los reyes de España en ese lugar, en un lugar donde la gente no junaba a nada, ¿viste?, para todo. Hay una anécdota que es fantástica, que le contó, hay un amigo ecuatoriano que es decano de una facultad en Quito, en donde Quito y Medellín están a 1 hora de avión, entonces lo tienen como una especie de laboratorio de trabajo, entonces se va, ya fue como 10 veces, ¿viste?, para todas estas cosas. Entonces le cuenta como una anécdota que le contaba a la gente del barrio. Dice, estábamos ahí en ese lugar donde estaba la estación y todas esas cosas, y apareció toda una persona, dice, muy, como dicen ustedes los argentinos, muy pituca. Pituca era una cosa media vieja, ¿no? Pero pinta esta señora de collares de perla y todas estas cosas, que estaba en ese lugar. Y que la mujer, digamos, miraba para todos lados. Entonces, Hernán, ecuatoriano, se arrima, ¿viste?, porque siempre anda buscando. Entonces se presenta, bla, bla, dice, entonces le pregunta qué estaba haciendo. Dice, no, vine para acá, dice, porque la verdad, dice, que no creía lo que me contaba tanto María. Dice, María era la persona que trabajaba en la casa de esta señora Pituca y que le contaba todas las cosas que estaban pasando en el barrio, y que se estaba haciendo tantas cosas y todo, y la vieja no le creía. Hasta que algún día tomó coraje, porque obviamente no había ido nunca a ese lugar, y apareció esta como metiendo todas estas cosas y reconociendo de que había otro y que no lo mataban en ese lugar y que aparecían otras cosas, y que eso también permitió de que todo el barrio Santo Domingo, como otros barrios, empiece a ser como visitado por
gente de la misma ciudad o por tipos de otro lugar, otros países que van a esos espacios y recorren, con lo cual empieza a haber como un cruce, digamos, de gente realmente interesante. Perdón, ¿hay algún proyecto así de tipo turístico, podemos decir, que visita esos barrios? Sí, porque esos son los atractivos para todo ese lugar, para todas estas cosas, ¿no? O sea, además, por ejemplo, en el barrio de Santo Domingo aparecieron 3 sedes bancarias, porque, digamos, el alcalde Fajardo dice, yo lo que quisiera es que este barrio sea la nueva Rosa, la zona rosa de Medellín, que la zona rosa en otros lugares es como la zona como más de paqueto, de diversión y todas estas cosas, y que esos indicadores que tienen, digamos, en el momento que empezaron a intervenir había 8 negocios, digamos, y en este momento había 87, o sea, de pequeños lugares de venta y todas estas cosas, que realmente era como que empieza a que lo subnormal empieza también a tener como otras lógicas de comportamiento realmente bastante, digamos, interesante y llamativa. Y puse esta porque es esas cosas que son para recordar. Digo, insisto lo de la anécdota, porque esto no lo van a encontrar en un libro, digamos, estas cosas. O sea, porque esto es decir, Centro de Desarrollo Zonal, qué interesante. Y cuando usted lo lea, va a decir, los Centros de Desarrollo Zonal, digamos, son la estrategia que se dio para la cuestión productiva y los microemprendimientos, y lo va a leer así, entonces uno va y lo reproduce. ¿Cómo nació y cómo apareció y por qué se llama CDESO? Fue de las cosas que a mí más realmente me impactaron y que le da como más carne a todas estas cosas, ¿no? O sea, resulta que Fajardo se reúne con los equipos que estaban armando toda esta estrategia de desarrollo. Entonces el tipo tiraba algunas cosas y después los otros como que traducían. Entonces en algún momento Fajardo dice, bueno, nosotros lo que tenemos que intervenir es esto, la cultura, las mejores cosas en los peores lugares, vamos con esto, vamos con la educación, vamos con la escuela, pero también vamos por la formación, por la capacitación, que el tipo se sienta, digamos, integrado, que sea un individuo para todo esto y que tiene que ver con las capacidades que uno tiene, digamos, o sea, con lo que el tipo sepa para todas estas cosas. Entonces tiene que haber un lugar como para que el tipo que le interesa tal cosa, que empiece a saber de todas estas cosas. Entonces, que haya curso de esto, de lo otro, que tenga inserción laboral, pero que el tipo diga, mira, yo de esto sé, yo sé de eso, digamos, para... Entonces con esto que insistía, del sé de eso, todo esto muy creativamente lo transformaron el sé de eso en sé de eso y armaron estas cosas. Entonces, esas son las cuestiones que me parece que tienen que ver con los procesos de construcción de estas estrategias de cambio, que indudablemente el sé de eso en una manga de giles y hubiese sido una anécdota, es decir, que dice te pago, y lo hubiese armado de otra manera. El sé de eso con el sé de eso, dentro de esta estrategia me parece como que tiene que ver con un proceso de construcción realmente, digamos, interesante, ¿no? Yo les había comentado que esto yo la había conocido la primera vez por la Cámara de Medicina y de Antioquia. La Cámara de Medicina de Antioquia son estas cuestiones realmente muy importantes que tienen toda esta metodología de trabajo de clúster. Ustedes que trabajan en cuestiones económicas, o sea, estos clústeres alrededor de algunas cosas, ¿no? O sea, y tienen un clúster de energía, un clúster de confección y diseño, un clúster de construcción y un clúster de turismo, de negocio, feria y convención. O sea, los tipos eligieron esas áreas de desarrollo y alrededor de esas áreas de desarrollo es como que le dan como mucha manija, o sea que, a ver, no son healers, digamos, o sea, no es que están viendo a ver si estás en un curso para ver si la rana o los caracoles son un negocio, sino que están planteando esta cuestión con una visión como mucho más, digamos, esto del tema del textil. Yo cuando leía esto decía, bueno, hay cosas que parecería como Mar del Plata, ¿no? O sea, esto del diseño textil, de la moda, el tema del turismo y negocio, el tema de la construcción, o sea pero este enfoque como de clúster le permite empezar a laburar en una cosa realmente como de otra escala. Entonces, son tipos que están bancando a los CDESO, pero por el otro lado están trabajando con esta visión. O sea, es como que hay jugadores que empiezan como a buscar ese criterio de innovación, digamos, de otro modo. Y a la par, digamos, Medellín tiene esto que se llama Medellín ¿Cómo Vamos? Medellín ¿Cómo Vamos? Sería como un observatorio que es el que pretende, lo que vos planteabas, empezar como a medir algunas cosas. O sea, lo que son una serie de instituciones en donde lo que están tratando es de tener una serie como de mediciones o indicadores que le vayan permitiendo monitorear el éxito de las políticas, o sea, alertar sobre algunos problemas y medir el éxito de las políticas, digamos, públicas que se estén llevando adelante. Entonces,
hay cosas que están pasando y que no pasan por casualidad. O sea, si uno dice, ah, qué bueno, metamos una biblioteca media aparatosa en el medio de una villa y ahí armamos, porque además de todo, lo llaman, la estrategia es proyectos urbanos integrales, los PUI, o sea, la forma de trabajo es el PUI, un proyecto urbano integral. Laburemos con lo del PUI, vamos, metemos una biblioteca. Ahora, si no está todo esto, si te sirve como punta de lanza para seguir laburando, está, digamos, fantástico. Perdón, esto es a través de distintas gestiones políticas. En esta es muy corto. Medellín, la diferencia que tiene Medellín con otros municipios, incluso los nuestros, es que la cantidad de plata que mueve es muy grande. Digamos, tienen un esquema, digamos, tienen un esquema de recaudación en donde los municipios reciben mucha plata, digamos, porque son ellos los que cobran los impuestos inmobiliarios y todas estas cosas, y lo que tienen es que hay una empresa muy fuerte que es la que presta los servicios, una empresa pública que presta todos los servicios. Agua, esto para la cuestión privatizadora, que parece que está bárbaro y demás. Todas estas cosas hay empresas públicas en donde son las que bancan todo lo que es infraestructura, agua, gas, cloacas, electricidad, telefonía y internet. Es la que concentra de manera monopólica eso. Prestan los servicios y como la empresa funciona bien, tiene dividendos, o sea, tiene ganancias. Y esas ganancias las comparte con los municipios que la que presta. Entonces, el municipio tiene un chorro de guita muy grande que puede aplicar para todos estos proyectos. Pero además tiene una empresa pública que trabaja asociada que puede decir, mira, vamos para allá, y los tipos van con los caños para ese lado. Vamos para allá, entonces te da como herramienta. Entonces, la cuestión es si es público, privado, además, es en función del proyecto que vos tengas y cómo te podés manejar. Nada es bueno de tercero. Preguntaba si era el mismo gestión pública desde el punto de vista del mismo intendente o... Los intendentes no tienen reelección, con lo cual, digamos, están completando 2 gestiones, están completando 8 años. Este año se hace... ¿La misma línea de pensamiento político? Es una misma línea, pero una línea media como que fue una línea que apareció como por fuera de los partidos tradicionales. O sea, que es una misma línea que comparte un mismo espíritu, pero no es un partido así como muy sólido. Claro, pero bueno, tiene una línea de pensamiento... Sí, que está en construcción. Si ustedes recuerdan, para los que tengan algo de información política, en las últimas elecciones a nivel nacional, una fórmula que tenía como muchas posibilidades de ganar y después se cayó, que era el Partido Verde, que era Antanas Mockus y Sergio Fajardo. Antanas Mockus es un filósofo que fue alcalde de Bogotá. Y Fajardo había sido alcalde de Medellín. Fue lo que hicieron esa fórmula en alianza, porque eran de partidos diferentes. Pero son los que, digamos, están tratando son los que plantean esto de la seguridad democrática. Es decir, bueno, hay un debate sobre el tema de cómo se combate la ilegalidad, la guerrilla, el narcotráfico, y está Uribe como la línea dura, y esto que dice, hablemos de lo mismo, pero con libertades democráticas de otro tipo. Para cerrar, sí, el clúster relacionado con turismo, ¿tiene algún tipo de posibilidades de lograr inversiones, por ejemplo, en hotelería? Sí. ¿En las zonas subnormales? En las zonas subnormales no, digamos, no todavía, digamos, o sea, lo que están, digamos, en esos lugares lo que está es la inversión pública principalmente, digamos, toda la cuestión como de la hotelería todavía está, y todo el equipamiento todavía está como en zonas como más, digamos, segura, porque no es que de pronto existen soluciones mágicas en donde vos resolvés todo. O sea, no resolvió Medellín sus problemas, ni mucho menos, o sea, pero hay cosas que son las que quiero mostrar, que son como 2 spots publicitarios, que con eso quiero cerrar, de cómo Rosario y Medellín, en una escala distinta de cosas, terminan como, digamos, tener como un spot de venta, que es una venta que tiene que ver con esta estrategia de posicionamiento de marketing, dirigida a su propia población y dirigida para afuera, ¿no? Que me parece que están buenas y que tiene que ver con esto.
que apela, digamos, sensiblero al máximo, tú le peló, te decía que era plagio de otro, digamos, o sea, todo este puterío como que existen para todas esas cosas, pero si vos lo ves, digamos, es puro sentimiento, algunos factores, y cuando aparece el río, digamos, en esta cuestión de que, digamos, el protagonista es esto, o sea, desde lo que arranca, desde el Parque España, o sea, de que muchas de las cosas que están ahí son las que aparecen como sustrato de la realidad de lo que, digamos, fue como transformación. Después lo otro es apelar, digamos, a esta idea de, digamos, de la música, de lo artístico, de la calidad de vida, de la pasión y todas estas cosas, pero como que hay detrás de todo eso es la materialización o la visibilidad de una estrategia que vos en algún momento fuiste construyendo, digamos, en el tiempo. Y esta otra que a mí me parece, digamos, maravillosa, que es la de Medellín. ¿Y por qué llegué acá siguiendo mi corazón tras un colombiano? Hace 7 años llegué por primera vez a Colombia y hace 3 años estoy radicada en Medellín. Tengo un hijo colombo-argentino y estoy feliz de estar viviendo en esta ciudad tan bonita. Mira, esta ciudad me abrió las puertas increíblemente. Acá está el futuro de la moda, es obvio. Es una ciudad que crece, que florece, que cada día está más hermosa. Una ciudad llena de gente alegre, colombianos que aman su tierra y que hacen todo para que nos enamoremos de ella. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. La frase esa me parece maravillosa, digamos, porque los tipos están, a ver, no se hacen los tontos con lo que le pasa, digamos, o sea, eso es como una serie de spots en donde son como relatos de vida de, digamos, en este caso tomé esto que es de Argentina, pero hay un holandés, digamos, o sea, toda gente, digamos, que se termina como quedando en Colombia y terminan cerrando todo como esto con el riesgo que te quieras quedar. Digamos, o sea, el riesgo que te quieras quedar es, digamos, poder decir, no me hago el pavo de que vos estás temblando cada vez que yo te digo que vos, digamos, venía a Colombia, si te a Colombia, a Medellín, Pablo Escobar, digamos. Entonces, asumen este tema del riesgo, pero por el otro lado es que los tipos han bajado, digamos, los indicadores de criminalidad que ahora están subiendo de nuevo, digamos, o sea, que esta cosa que no para, pero lo bajaron de 500 muertes diarias, digamos, a 85. O sea, los indicadores te dan, de todas maneras tenés 85 muertes violentas diarias, o sea que vos estás planteándote un lugar que realmente es complicado, pero que hay todo un intento de construir una política que va por otro lado y que tiene que ver con todas estas cosas. Y cuando la chica habla del vestido, no es porque si tengo un shopping que está bárbaro, sino porque hay esta historia de la moda, de la cuestión textil, de todas esas cosas, las intervenciones estas de los chicos, digamos, pateando en el agua, es el Parque de los Pies Descalzos, que la parte del Parque de los Pies Descalzos, además lo que es eso, digamos, o sea, Medellín, en determinada época del año hace mucho calor, y donde vos tenés un lugar donde ir a mojarte las patas, digamos, o sea, que, digamos, son una serie como de piletas donde dicen no tenés que meterte, ahí lo que te hace es una invitación, digamos, a meterte, y con estos chorros de agua que salen, y esa es una intervención que hace esta empresa pública para digamos, como parte de volcar estos dividendos de la ciudad, que recoge de la ciudad dentro de esta estrategia, digamos, de ciudad. Entonces, esto del riesgo que te quieras quedar es una campaña que, digamos, que organiza ya a nivel nacional, digamos, Colombia, como para poder atraer, digamos, esto de que se quiere posicionar con el tema de centro de congresos a nivel mundial, de congresos y convenciones, lo tienen claro esto, sabe que el tema este es el del riesgo, y a partir de esto es que están como lanzando todo esto, pero apoyado, no decir vení que no pasa nada, digamos, o sea, sino que están laburando en este sentido, con políticas que son insuficientes y todo eso. Cualquiera de los dos tiene, digamos, una cuestión vinculada al tema digamos, la campaña esta, el riesgo te quieras quedar, venía de una oficina de turismo y marketing a nivel nacional. Entonces, estos son los que plantean estas cosas. Pero para que esas cosas terminen como sintetizando en esa frasecita así, digamos, contundente, porque hay toda una cuestión detrás de todo eso. Entonces, sí, digamos, para poder completar, la mejor forma es volver al inicio. Las ciudades no se transforman porque tengan un buen plan. Hay ciudades en donde acá hay buenos planes. Pueden ser más integrales, más desarrollados, menos desarrollados, más precisos en una cosa, pero hay buenos planes, hay buenas propuestas para todas las cosas.
Pero las ciudades cambian si los actores locales, ciudadanos, representantes políticos, institucionales, se proponen superar la mirada de coyuntura, enfrentan sus conflictos más profundos y acuerdan gestionar un buen plan. Esa es la química que hay que poder lograr, y en instancias de construcción de políticas públicas es una buena oportunidad para que esas cosas sucedan. Bueno, nada más.